Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo día de trabajo en Aprendo en Casa, segundo grado. ¿Te acuerdas que en días anteriores, qué hemos hecho? Hemos conocido más sobre lo que requieren las plantitas para poder vivir y resolviste algunos problemas que implicaban quitar y separar plantas. Por ejemplo aquí, 10 menos 4 sería 6. Muy bien. Yo sé que estuviste atento y atenta el día de ayer. La actividad del día de hoy se titula Leemos sobre las plantas. Entonces, para el día de hoy, ¿qué vamos a necesitar? Hojitas de reuso o nuestra fichita de trabajo, así como nuestra cartucherita con colores, lápiz, borrador, entre otros. Esta es nuestra meta del día de hoy, leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Para lograr nuestras metas tenemos los siguientes criterios. Ubicar información en el texto escrito, explicar el significado de algunas palabras, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Muy atento a esta parte, ¿sí? Antes de leer, vamos a hacer lo siguiente. Observa esta imagen que acompaña el texto. ¿Qué aparece? ¿Qué es eso? ¿Te diste cuenta? Es un árbol y tiene, al parecer, frutos. También podemos ver sus raíces. Bien. Luego vas a observar el texto. Todavía no lo leemos, recuerda. Solamente observa cómo está organizado. Bien. A ver cómo lo han colocado. Ahora, sin haber leído aún, vamos a responder estas preguntitas. ¿De qué tratará el texto? A ver, solamente observando lo que tengo aquí, ¿de qué creo que va a tratar este texto? Y luego, ¿qué texto será? A ver, por lo que veo, pues yo pienso que este texto es un o una. Bien, vamos a responder esa parte por sí mismos. Lo que vamos a hacer ahora es leer el texto, pero en silencio. Puedes poner pausa al video, leer el texto y volver para leer nuevamente conmigo. ¿Bien? Entonces, empecemos. Dice, las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Por aquí también encontramos un párrafo más que acompaña el dibujito. Dice, las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Bien,
qué texto tan interesante. Ahora te invito a que converses con un familiar acerca de las siguientes preguntas. ¿Bien? Después de haber leído, ¿de qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tiene para los seres vivos? Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Y finalmente, a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Observemos nuevamente el texto y veamos cuántos párrafos lo conforman. Recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Muy bien, entonces creo que aquí tengo el primero. Aquí en este caso tengo, una, aquí hay otro punto, dos, tres oraciones. Tres oraciones y veo que empieza con mayúscula y termina con punto. Veamos cuántos párrafos más tenemos. 2, 3, 4. Uy, casi se nos va. Aquí tengo un párrafo más. Bien. Dice, las plantas son muy importantes en nuestra vida. Una oración y ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Otra oración. Empieza con mayúscula y termina con un punto. Bien, ahora sabemos cuántos párrafos tiene este texto. ¿Cuántos? 5. Muy bien. Ahora vamos a retornar al texto y vamos a ubicar información para responder las siguientes preguntas. ¿Bien? Tengo la primera pregunta que dice, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? A ver, creo que leí algo así en el texto. Y luego la segunda pregunta dice, ¿cómo se alimentan las plantas? Bien, entonces voy a buscar en mi texto, voy a revisar. Y por lo menos yo sí encontré una de las respuestas aquí en el segundo párrafo. Dice, las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo, se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar. ¡Ah! Encontré información que necesitaba. Dice que ellas preparan su propio alimento, ¿qué? A partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Aquí he ubicado la información que necesito para responder a esta segunda preguntita. Entonces, sigue revisando el texto y vas a encontrar también la respuesta de la primera. Vamos, tú puedes. Para saber de qué trata principalmente el texto, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a leer cada párrafo del texto. Voy a señalar en cada párrafo la información más importante. Luego voy a completar la tabla que ves aquí respondiendo la pregunta para cada párrafo. Aquí tenemos espacio para los 5 párrafos. Bien. Y tengo una pregunta para cada uno de ellos. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Por ejemplo, en el párrafo 1, del primer párrafo, lo voy a colocar aquí. Vamos a leer. ¿Qué dice? Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice aquí? Nos habla de que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que tienen varias partes y que cumplen cada una función. ¿Qué nos dice? Entonces, que las plantas son seres vivos. Uy, se me fue por ahí.
Las plantas son seres vivos, ¿no? Que tienen un ciclo de vida, tienen partes y que todas ellas cumplen una función. Entonces, esta es la idea más importante, que son seres vivos. Luego, ¿qué más nos dice? También nos dice que existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Tiene razón, esta parte también es muy importante. Existe una gran variedad. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Que las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Es importante que leamos una, dos o tres veces este párrafo para poder descubrir qué es lo más importante que nos dice. Ahora revisemos el segundo párrafo, ¿bien? Ya hemos revisado este primer párrafo, ahora vayamos con el segundo, que dice: las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Aquí nos habla de que crece en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Que se adaptan y crecen en diferentes climas. Nuevamente nos habla de climas. Sean muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos. Nos sigue hablando del clima. Como por ejemplo en las montañas nevadas, donde hace mucho frío, en los desiertos, donde hace mucho calor. Bien, ¿te diste cuenta? Nos ha dicho bastante acerca de cómo las plantitas crecen en diferentes climas. También, por lo tanto, en diferentes lugares. Entonces, ¿qué más nos dice? Ellas preparan su propio alimento. Ajá, ¿cómo? A partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra. Nos dice cómo prepara sus alimentos. A través de un proceso llamado fotosíntesis. Ah, y este proceso de preparar su propio alimento se llama fotosíntesis. Entonces ya creo que es lo más importante que nos dice en este segundo párrafo. ¿Qué es? Así es, que las plantas crecen en diferentes climas y también que preparan sus propios alimentos. Excelente. Ahora te invito a que hagas lo mismo con los siguientes párrafos. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. De esa manera voy a poder responder a esta pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Ahora vamos a responder otra pregunta más, que dice: ¿qué significa la palabra extinción? Bueno, y para ello vamos a tener en cuenta las siguientes pautas. Bien, tengo unas preguntitas, tengo algunas pautas que nos van a servir para responder. Entonces, pues lo primero que nos dice aquí es: regresa al texto, a ver, y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Muy bien, voy a revisar el texto. ¿En qué párrafo, en qué parte decía? A ver, nos mencionaba aquí. Ajá, lo encontré. En este párrafo de aquí menciona la palabra extinción. ¿La ves? La voy a copiar aquí. Dice: muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Bien, ya lo encontré. Ahora vayamos a la siguiente parte. Dice: encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Veamos. Pues sí,
antes de la palabra extinción tengo muchas plantas están en peligro de. Bueno, eso no me ayuda mucho, pero lo que está después, algunas de ellas están siendo cortadas. Yo creo que esta parte sí me va a ayudar a poder responder qué significa la palabra extinción. Dice que algunas de ellas están siendo cortadas. Continuemos. Ahora voy a pensar en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Me dice, bueno, que algunas de ellas están siendo cortadas. Cortadas. Pienso en esto, en los árboles que son talados, ¿verdad? ¿Es algo realmente bueno para las plantitas? Bueno, es necesario para algunas cosas, pero nos dice que están siendo cortadas y acá también nos dice de forma desmedida, o sea, no hay un control de ello. Ya veo. El hecho de que sean cortadas las pone en peligro. Entonces, creo que ya sé qué significa extinción. Incluso también puedo leer un poquito más acá el texto que tengo que también me puede ayudar. Pero creo que ya puedo decir qué significa extinción. ¿Será A, que están apareciendo? B, están desapareciendo? O C, están sobreviviendo. ¿Qué significará extinción? Entonces yo creo que ya tienes la respuesta, ¿verdad? Así es. ¿Cuál? Que están desapareciendo. Lamentablemente, cuando se cortan algunas plantitas o se usan de una manera desmedida, pues tienden a no poder reproducirse como lo hacían antes. Entonces, poco a poquito, pues quedan menos ejemplares. Eso hace que estén desapareciendo. Finalmente, vamos a leer y responder estas preguntitas. Observa esta parte del texto. Bien, ¿te acuerdas de ella? Entonces, ¿para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Para qué crees que lo hizo? Vas a responderlo en tu hojita o en tu fichita. Luego, a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Explica con tus propias palabritas. Ahora es momento de evaluar nuestra actividad del día de hoy. Recuerda la meta, que era leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Revisemos los criterios. Veamos si lo hemos logrado, lo estamos intentando o requerimos apoyo. Entonces, ubiqué información en el texto. Lo hice. Expliqué el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra extinción. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Y finalmente, opiné a partir de lo que leí para qué se colocó las imágenes en el texto. No te olvides de compartir con tu familia lo que leíste el día de hoy. Yo sé que vas a hacer un excelente trabajo.